Hola, este es un video para la primera actividad del módulo 104, la psicología científica y sus sistemas teóricos. En este video vamos a conocer un poco de los sistemas teóricos en la psicología científica. Exploraremos a grandes rasgos 8 de ellos: el estructuralismo, funcionalismo, gestalt, psicoanálisis, reflexología rusa, conductismo clásico, neoconductismo. El estructuralismo. Antecedentes históricos. El estructuralismo surge en Alemania, de la mano de Wilhelm Wundt, 1832-1920, fisiólogo, psicólogo y filósofo, quien desarrolla el primer laboratorio de psicología experimental. Enfoque dado al objeto de estudio. Wundt considera que la mente está formada por bloques separados, lo que lo llevó a estudiarla por secciones en estudios de laboratorio. Considerando estos bloques separados, pensaba investigar uno por uno para ver qué era lo que contenía cada uno. Metodología empleada. Por medio de la introspección analítica y la autoobservación, hacía experimentos de carácter cualitativo, esperando encontrar la conexión que unía dichas secciones. Principales exponentes con sus aportaciones más relevantes. Un padre de la psicología, considerado como el primer psicólogo, publicó el libro Principios de la Psicología Fisiológica en 1874 y la segunda parte un año después, mientras que su alumno Edward Titchener, 1867-1967, le da el nombre de estructuralismo a esta corriente de pensamiento. Titchener, al verse obligado a emigrar a Estados Unidos, funda la Escuela Psicológica Norteamericana, de donde surgirá nuestro siguiente tema. Funcionalismo. William James, en 1890, publicó Principios de la Psicología. Este funcionalismo se desarrolló en la Universidad de Columbia, con Robert S. Woodward en la Universidad de Chicago, con Harvey Kahn. El funcionalismo investigaba la función de la conciencia, considerando que era necesario ayudar a entender cómo funciona la mente, más que cómo está formada. Busca ser más práctico y científico que el estructuralismo y llevarlo a la vida diaria. De esta forma era más practicable fuera del laboratorio, hacerse más ameno hacia los experimentos con las personas reales. Surge como contraria a la psicología estructuralista de Titchener, pues esta es más personal e intenta responder a la pregunta de Woodward: ¿qué hacen los hombres? ¿Por qué lo hacen? Ya que ellos pretendían dilucidar lo que había en la mente, no tanto en el cerebro. El funcionalismo contribuye con la psicología para poder ser catalogada como ciencia, revelando un activo eclecticismo sistemático en combinación con un enfoque severo de los problemas experimentales. Asimismo, desarrolló un método científico más correcto para poder estudiar las partes que componen la mente, porque el estructuralismo no la satisfacía en su totalidad. John Dewey y William James, ellos diseñaron los primeros cuestionarios y pruebas mentales
y las observaciones objetivas del comportamiento, siendo los fundadores de la psicología educativa. Esto es lo que aportaron a la psicología moderna, ya que en la escuela se observa el comportamiento de los alumnos. Gestalt. Esta corriente surge en Alemania a comienzos del siglo XX, gracias a los trabajos de Max Wertheimer, Wolfgang Köhler y Karl Kofka, quienes se vieron obligados a migrar a América debido a la persecución por parte del Partido Nacional Socialista, mejor conocidos como los nazis. El objeto de estudio de la psicología Gestalt es comprender lo que está pasando en la mente. Si, como dice Tortosa en 1998, la teoría Gestalt estudia los procesos mentales conscientes a pesar de ser una psicología científica. Brennan en 1999 nos dice que la psicología de la Gestalt en el centro de las relaciones entre persona y entorno se denomina campo perceptual, cuya principal característica es la organización, como una tendencia natural a estructurarse en esquemas de fondo y figura. Ayuda a distinguir lo que ve la mente, dónde empieza y dónde termina una observación. El todo es más que la suma de las partes. La característica más representativa de la conciencia es el aspecto global, su organización y su estructura. Sus representantes se centraron en la percepción del pensamiento y el aprendizaje, aportando las leyes de la Gestalt. La ley de cierre, que como en esta imagen del lado derecho, el cerebro se encarga de completar imágenes que están incompletas, siempre y cuando las reconozca. En esta imagen podemos ver diferentes círculos que realmente no están completos. Asimismo, vemos un cubo incompleto, pero nuestra ley del cierre hace que nosotros la reconozcamos como cubo y como círculos. Y lo que me refiero que con lo que siempre y cuando la reconozca es de que no podríamos completar una imagen que no sea desconocida, pues no conocemos las partes que faltan. Ley de la proximidad. Las imágenes que estén cerca se unifican en la mente y se separan de otras a pesar de que sean iguales. Ley de la simetría. Las imágenes son percibidas como un elemento único. Ley de la continuidad. Los patrones de imágenes observados se agrupan de modo que vemos grupos de ellas. Ley de la relación figura y fondo. Las imágenes pueden distinguirse dependiendo de si vemos el fondo o una figura en conjunto. Psicoanálisis. Surge en Alemania a principios del siglo XX. El psicólogo Sigmund Freud no le da mucha relevancia al funcionalismo, sino que se plantea de otra manera lo que dice el estructuralismo en lo que se refiere a las partes de la mente. Busca ser útil, pues busca encontrar una conexión más profunda entre el analista y su paciente. Requiere que sea más cercano. A diferencia de las corrientes anteriores, el psicoanálisis es una forma de entender la mente siendo menos científica. De esta manera hay más acercamiento.
Aplica la psicología del inconsciente y se centra en la observación clínica. Sigmund Freud, creador de este sistema, propone la teoría del ello, el yo y el superyo. Con esto explica que el ello son los instintos primarios, la reacción ante las necesidades básicas fisiológicas. El yo se puede entender como un atisbo de noción de las cosas, apenas como el hablar consigo mismo, mientras que en el superyo entraría la conciencia, la toma de decisiones y la elección de cuanto a la moral. Mediante el estudio de lo anterior expone el consciente y el inconsciente, estados de la mente que influyen en la conducta de los individuos. A pesar de que hoy día está prácticamente descartada en su mayoría, algunas partes siguen vigentes como la etapa anal en el desarrollo de los bebés, también llamado desarrollo psicosexual o el complejo de Edipo. Reflexología rusa. Esta doctrina psicológica parte de la llamada psicología objetiva. Rechaza el mentalismo de Wundt, pero solo tiene impacto en la sociedad rusa. Eso hace que esté un poco limitada. Aplicaron los métodos objetivos de la fisiología a los problemas de la psicología, ya que aplican el sistema no, aplican el término de reflejo. Estudian los reflejos de la mente con el cuerpo. Iván M. Sechenov, Iván Pavlov y Vladimir Bechterev desarrollaron los procedimientos de experimentación de la neurofisiología, interpretaciones estrictamente mecánicas de procesos subjetivos y de la conducta manifiesta. Constituye un precedente al conductismo. Psicología rusa. A partir de 1922, la psicología fue básica para el reordenamiento de una sociedad regida por autoridades con mentalidades anticuadas. Georgi Charpanov fue impulsor y director del Instituto de Psicología Experimental en Moscú desde 1912. Uno de los puntos en los que se centraba la psicología rusa es la diferencia entre el hombre y los animales. Cuando en esta corriente se habla de conciencia, se refiere a la actividad. Según García en 1993, para Marx hay una diferencia entre la conducta instintiva humana y animal, ya que la actividad humana le permite una planeación ante un proyecto. Se puede crear en la mente lo que sea antes aún de realizarlo. Hay una conciencia interna que nos diferencia de los animales y es que antes de hacer cualquier cosa se pueden vislumbrar el resultado final considerando el objetivo y los medios disponibles. De esta manera hacer cambios a lo que aún no se ha hecho. La psicología soviética toma una dialéctica que se ocupa de hechos cualitativos. Esto quiere decir que se concentra en datos de interés interpersonal y no en relación de resultados demostrables. Uno de los exponentes más famosos de la psicología rusa es Vygotsky. En su libro, García en 1993 dice que para Vygotsky el cerebro humano es un sistema plástico y flexible capaz de una alta modificación funcional, por obra de la actividad práctica, la interacción social y el empleo de instrumentos tales como el lenguaje. También nos habla de Luria, quien desarrolla una hipótesis donde la estructura y localización sistémico-dinámica de las funciones psíquicas superiores y elabora el método del análisis sindrómico, que es la correlación alteración cerebro-psique. Esta corriente separa al hombre de los animales gracias a la capacidad de lenguaje hablado, la enseñanza de padres a hijos y al que sabe más al que sabe menos, ya que crea el concepto de conducta humana y la conciencia humana, dicha conciencia de la que carecen los animales.
Conductismo clásico. Watson, creador del conductismo, se interesó de la psicología animal desde que era estudiante. Se convenció de que la psicología animal era una ciencia objetiva independiente de una base mentalista. Propone también la conducta observable, ignorando la conciencia y la mente, pero también busca modificar la conducta. Aplica los métodos y principios de la psicología animal objetiva para descubrir las bases del comportamiento humano. Watson y Pavlov con el condicionamiento clásico y Skinner con el operante nos demuestran de lo que es capaz el conductismo. Da paso al neoconductismo en sí para que éste resolviera las deficiencias del conductismo de Watson. Si hacemos un pequeño paréntesis para hablar un poco del condicionamiento clásico de Pavlov, este nos demuestra que las sensaciones internas pueden ser condicionadas y cambiadas dependiendo de los estímulos que se otorguen. En cambio, Skinner con el condicionamiento operante nos habla de que se puede modificar una conducta pero con acciones. Y en este caso, por ejemplo, en esta imagen que vemos el experimento muy famoso del niño Albert, se mostraba a un niño que no tenía temor como tal a una rata en este ejemplo, pero al relacionarlo y condicionarlo con un ruido fuerte, el niño relacionaba que la rata le causaría miedo, ya que cuando se le acercaba la rata se golpeaba con un martillo, y entonces el bebé comenzó a relacionar el susto que le daba el golpe con la rata. Entonces después, ya sin el golpe, la presencia de la rata hacía que relacionara el sentimiento del miedo del martillazo. Neoconductismo. Surge gracias a los estudios de Skinner a principios del siglo XX, siguiendo los postulados de Watson. A partir de la década de los 30 se usa el positivismo lógico y la teoría de la investigación. Partiendo de esto, Tolman, Hull y Gurty dan forma al neoconductismo. Sostiene que la conducta se puede describir mediante el análisis de estímulos que la provocan, y plantea que es una respuesta espontánea o aprendida ante estímulos del ambiente. Maneja la posibilidad de extinguir, castigar y reforzar una conducta. Modificando de esta manera dicha conducta de los individuos. Lo importante para esta corriente era estudiar la conducta de los seres vivos, entendiendo por conducta el comportamiento directamente observable por los ojos del psicólogo o identificable a través de un instrumento que nos permita su medición y cuantificación. Los fenómenos tales como el pensamiento o los sentimientos no son susceptibles de ser estudiados, ya que no se puede observar dentro de la cabeza de una persona para conocer sus ideas. Con Tolman, la conducta forma parte del propósito en un organismo, pero Hull dirigió científicamente la Yale Institute of Human Relations, y Guthrie habla de la continuidad. Si uno presenta una conducta en determinada situación, es altamente probable que ésta se repita en una situación similar. Sus aportaciones fueron que aumenta la probabilidad de prevención en el ámbito del aprendizaje, desarrollo de predicciones cuantificables en la posguerra, además el desarrollo de la inteligencia artificial para la resolución de problemas por medio de programas de cómputo para intentar simular el comportamiento humano. En esta imagen
observamos un pequeño esbozo de el condicionamiento operante de Skinner. Él hizo que una rata pulsara un botón o una palanca para obtener comida. Entonces el ratón aprendió que pulsando esa palanca podía obtenerla, su, su refuerzo. Entonces esto ayudaba a condicionar que por una acción obtenía una respuesta y una recompensa. Muchas gracias.